Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablamos de Erkan Merik, Asal Suba y una confesión en vivo que conmovió a todos, no se lo pueden perder. En un reciente programa en vivo, el actor turco Erkan Merik no pudo contener sus emociones y terminó rompiendo en llanto frente a miles de espectadores. El motivo de este emotivo momento fue su confesión inesperada sobre Asal Suba, su expareja y colega en el mundo de la actuación. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Erkan declaró, Asal siempre estuvo en mi corazón, nunca dejó de estar ahí. Esta frase dejó impactados no solo a los fans, sino también a todos los presentes en el set, generando un silencio absoluto. La transmisión, que comenzó con un tono relajado, cambió por completo cuando el presentador le preguntó directamente a Erkan si aún sentía algo por Asal. El actor trató de esquivar la respuesta, pero la presión del momento lo llevó a abrir su corazón. He tratado de seguir adelante, he intentado olvidar, pero el corazón no obedece. Asal fue y sigue siendo alguien muy importante en mi vida, confesó, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los seguidores de la pareja, quienes alguna vez protagonizaron juntos una de las series más recordadas de la televisión turca, comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Una fan escribió, se nota que su amor nunca terminó, ojalá vuelvan a estar juntos. Otra usuaria comentó, ver llorar a Erkan me partió el alma, él aún la ama. Mientras tanto, Asal Suba, aunque no estuvo presente en el programa, no tardó en ser mencionada por los periodistas. Algunos medios aseguran que la actriz fue vista horas después en Estambul, evitando hacer comentarios a la prensa, pero con un gesto serio y pensativo. Según allegados, al enterarse de la confesión de Erkan, Asal habría dicho en privado, él sabe bien lo que vivimos, esas cosas no se olvidan fácilmente. La escena del llanto de Erkan rápidamente se volvió viral. Fragmentos del video circulan en todas las plataformas, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. En Twitter, el hashtag #ErkanAsal volvió a posicionarse entre las tendencias, recordando aquellos días en los que la pareja era inseparable tanto dentro como fuera de la pantalla. Cuando él dijo que Asal siempre estuvo en su corazón, yo también lloré, escribió una fanática en Instagram, generando miles de reacciones. El público femenino, en particular, se sintió muy identificado con la vulnerabilidad de Erkan. Muchas mujeres comentaron que fue conmovedor ver a un hombre famoso y admirado mostrar sus sentimientos de una manera tan sincera y abierta. Nos enseñan que los hombres no deben llorar, pero ver a Erkan así lo hizo más humano, más real, comentó una espectadora en Facebook. La repercusión fue tan grande que varios programas de espectáculos decidieron dedicarle segmentos enteros al tema. Analistas de televisión comentaban que pocas veces se había visto a un actor turco de tanta popularidad mostrarse tan vulnerable en público. Esto marca un antes y un después en la carrera de Erkan Merik, aseguró un crítico, destacando que la autenticidad siempre conecta profundamente con el público. En paralelo, las redes sociales se llenaron de debates. Algunos usuarios se preguntaban si era correcto exponer sentimientos tan íntimos en un programa en vivo, mientras que otros defendían que esa honestidad lo hacía aún más admirable. No todos los días vemos a una celebridad arriesgarse a mostrar su lado más humano, opinó un usuario en Twitter. Los foros de fanáticos de la pareja se reactivaron como en los viejos tiempos. En varios grupos de Facebook y Telegram, los seguidores comenzaron a compartir fotografías antiguas de Erkan y Asal juntos, escenas memorables de la telenovela que protagonizaron, e incluso rumores de que ambos podrían estar en contacto nuevamente. Dicen que se han mandado mensajes en privado desde hace semanas, escribió un moderador de un conocido grupo de fans. Mientras tanto, la prensa turca no dejó de perseguir a Asal Suba en busca de declaraciones. Algunos reporteros afirmaron haberla visto salir de un café en el barrio de Nianta con semblante serio. Otros aseguraron que su círculo cercano mantiene un hermetismo absoluto, pero que la actriz estaría evaluando cuidadosamente sus próximos pasos. Asal es muy reservada, no es de hablar de su vida privada, pero lo de Erkan seguro la conmovió, comentó un colega del medio. En medio de toda esta expectación, algunos productores de televisión vieron una oportunidad dorada. Circulan rumores de que varias cadenas estarían interesadas en reunir a Erkan y Asal en un nuevo proyecto, conscientes de que el interés mediático y el apoyo del público podrían traducirse en altos índices de audiencia. Sería un éxito asegurado, una bomba mediática, dijo un representante de la industria. El propio Erkan, días después del programa en vivo, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido. He leído cada mensaje, cada palabra de aliento. A veces abrir el corazón es difícil, pero ustedes me han demostrado que la sinceridad nunca está de más.
Gracias por estar conmigo en este momento tan especial, escribió en Instagram, acompañado de una foto en blanco y negro donde se lo ve reflexivo. La publicación alcanzó en pocas horas más de 500.000 de me gusta y miles de comentarios. Muchos fans insistían en pedirle que no se rindiera y que luchara por recuperar a Azal. Otros, en cambio, le aconsejaban que cuidara de sí mismo primero y que el tiempo se encargaría de poner todo en su lugar. El amor verdadero nunca se olvida, pero también hay que sanar, comentó una psicóloga que sigue al actor. Azal, por su parte, rompió finalmente el silencio a través de una breve declaración en una entrevista para una revista de moda. He visto lo que se ha dicho en estos días, y respeto mucho a Erkan. Lo que vivimos fue importante y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero ahora mi vida sigue por otro camino, y estoy enfocada en mi trabajo y en mis sueños, afirmó con firmeza, aunque su mirada parecía esconder una mezcla de nostalgia y ternura. Estas palabras generaron aún más controversia. Algunos interpretaron que era un cierre definitivo a la historia de amor, mientras que otros vieron en ellas una puerta entreabierta a una posible reconciliación. Si realmente no quisiera saber nada de él, no habría dicho que siempre lo llevará en el corazón, especulaban los seguidores más esperanzados. La situación alcanzó un punto en el que incluso psicólogos y sociólogos fueron invitados a programas de televisión para analizar el fenómeno. Estamos frente a una muestra de cómo las emociones humanas, cuando se comparten en público, generan un efecto de espejo en la audiencia. Las personas se ven reflejadas en esas historias y conectan desde su propia experiencia personal, explicó una especialista en comportamiento social. El caso de Erkan y Azal trascendió la típica noticia de farándula para convertirse en un tema de conversación sobre el amor, las rupturas y la vulnerabilidad en tiempos modernos. Muchos usuarios en redes sociales compartieron sus propias historias de amores imposibles o relaciones que dejaron huella, utilizando el hashtag #AmorEterno como símbolo de apoyo al actor. Con el paso de los días, la intensidad de la polémica no bajaba. Nuevas notas en portales de noticias revelaban detalles inéditos sobre la relación pasada de los actores, como viajes románticos, regalos significativos y momentos difíciles que habrían enfrentado juntos. Cada revelación alimentaba más la curiosidad del público, que parecía no cansarse de seguir cada detalle de esta novela de la vida real. Los productores de televisión y cine, atentos a este fenómeno, comenzaron a recibir propuestas de fanáticos que pedían una secuela de la serie que los unió. Incluso en Change.org apareció una petición con miles de firmas solicitando que Erkan y Azal vuelvan a trabajar juntos en un proyecto romántico. Sería un regalo para todos los que creemos en su amor, decía el encabezado de la campaña. El futuro de esta historia aún es incierto, pero lo que queda claro es que el vínculo entre Erkan Meriç y Azal Suba sigue vivo en la memoria colectiva. Ya sea como pareja real o como dúo artístico, ambos han dejado una huella imborrable en sus seguidores. Y mientras la audiencia espera con ansias cualquier nueva pista, los rumores y las esperanzas continúan creciendo día tras día, alimentando el mito de un amor que parece no tener fin. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Erkan y Azal volverán a estar juntos después de esta confesión tan fuerte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer lo que piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima noticia del mundo de las celebridades.